Cerramos la semana con la columna de Género y Derechos a cargo de la doctora Diana Gallo Ambrosis. Podés enviar tus preguntas en nuestras redes. Encontranos como 341 Media. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenida a esta nueva columna de viernes. Muchas gracias. Bueno, hablamos de la ley Micaela y se me viene a la cabeza como primera pregunta es cómo estamos parados y si la aplicación es efectiva o no y en qué sectores, ¿no? Sí, justamente esa era la consigna. Muy buena tu pregunta en cuanto a dónde estamos parados. Hoy, la ley Micaela, que es una ley nacional, la 27499, fue aprobada en diciembre del 2018 y promulgada en enero del 2019. Es una ley que tiene la agencia de las 23 provincias y además de Capital Federal. Pero justamente lo que por ahí se pone, a pensar es, esta ley establece la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género y además en la erradicación de las violencias contra las mujeres. ¿A quiénes obliga la ley? A los agentes y las agentes de los tres poderes del Estado, en todas sus jerarquías. Y entonces en esto nos ponemos a pensar en su implementación. Hoy, a más de 2 años de la implementación, la realidad que sigue siendo, perfectible en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque acá la provincia de Santa Fe fue adherida el 7 de octubre del 2019, adhirió en nuestra provincia, y la ciudad de Rosario el 17 de octubre de ese mismo año, en donde los estados, tanto provincial como municipal, se comprometen a dar esta capacitación. Y en eso se comenzó muchísimo, pero la pandemia lo que vino a hacer fue a complicar la implementación y el hecho de los talleres, porque la realidad es que los talleres son más fructíferos al momento de llevar adelante la implementación. ¿Y por qué les digo esto? Uno está acostumbrado o acostumbrada a que puede escuchar a una experta, a un experto hablar de la temática, en donde podemos dejar todo lo que hay con respecto a la violencia de género, que lo hacemos en esta columna también, pero lo complejo es que los agentes entiendan, el común denominador de agentes es primero, ¿por qué es violencia de género cuando un varón, ataca o agrede a una mujer? ¿Por qué también pensamos, por qué dicen tiene que ser el Estado? Bueno, justamente la ley Micaela comienza por el femicidio de Micaela García, una joven de 21 años que volvía de bailar y que fue atacada, agredida y abusada sexualmente y después asesinada por una persona que ya tenía antecedentes y que un juez había dejado salir transitoriamente. Se podía haber evitado. Esto que el otro viernes hablábamos de juzgar con perspectiva de género. Implica entender qué es la perspectiva de género, implica poder juzgar de esa manera, implica el compromiso, ¿no?, de los estados. Ahora, ¿cuál es la situación? Con los talleres uno puede generar otro tipo de dinámica que esta virtualidad, que realmente es a la que hoy estamos acostumbrados y acostumbradas porque no nos queda otra por la situación sanitaria. Pero creo que no es suficiente, creo que es importante poner en valor distintos ejercicios. Mirábamos cuando empezamos las capacitaciones, tanto desde la provincia, desde el municipio, y también en los colegios profesionales y en los distintos lugares, porque si bien para los privados no es obligatorio,
muchas empresas y distintos sectores del ámbito privado están capacitando a su personal porque entienden de que esto es una nueva, un nuevo paradigma que viene a cambiar la lógica de decir, bueno, tienen que entender por qué es importante esta capacitación. Entonces, y el compromiso de los estados, fundamentalmente provinciales, es crucial por varios motivos, porque la violencia de género no interviene en la justicia federal, interviene en la justicia provincial. Las fuerzas son provinciales. Eso es importante también, y cuando hablamos de todos los agentes del Estado que deben ser formados, capacitados en perspectiva de género, viendo las herramientas también que tienen para poder ayudar a las mujeres que se encuentran ante alguna situación de vulneración de derechos, tiene que ver con esto también, hasta el último eslabón. Cuando estábamos en el Ministerio de Educación, nos preocupamos mucho también por empezar, antes que surgiera la ley Micaela, que como bien les decía, se promulgó en el 2019, hacía desde mucho tiempo antes, veníamos trabajando la ESI. La ESI, la Educación Sexual Integral, y de ESI se habla, se llamaba así el programa, ¿por qué? Porque realmente era muy importante que el sistema educativo formal, desde el nivel inicial, bueno, primario, y todos los demás niveles y modalidades, pudiera estar con una mirada activa sobre esta situación, sobre cómo trabajar no solamente con los estudiantes y las estudiantes, sino con las familias, este proceso de entender cuáles son las violencias. Y como decíamos acá, siempre hay violencias muy solapadas, muchas que no nos damos cuenta que existen, digo, hasta decir que ha pasado, cómo se va vestida, digo, esto que parece hoy en día algo que no tendríamos que ni pensar, pero, y no solamente por parte de los hombres, las propias mujeres muchas veces ponemos el ojo en cómo va vestida otra mujer. Digo, entonces, eso es una violencia, digamos, en los hombres obviamente es una violencia hacia el género, porque se ataca a todas las mujeres por su condición de ser mujer. Entonces, realmente es muy significativo cómo estamos parados. Me parece que todavía nos falta, porque en la implementación de la ley, una parte de la ley dice que hay que publicar los nombres de aquellos agentes y de aquellas, digamos, personas que trabajan para los diferentes estados y no quieren capacitarse, por ejemplo. Hoy eso no está activo. Hoy lo que se lleva es un registro, sí, de todas las capacitaciones que se vienen realizando, pero no se intima, o por lo menos no conozco de primera mano, digo, que en alguno de los ámbitos del Estado y de los tres poderes del Estado haya este tipo de intimación hacia los agentes que no quieran realizar la capacitación. Uh-huh. 2 minutos nos quedan para las 9. Dai, 2 minutos nos quedan para las 9 y tengo una pregunta de Valentina López. Hola, Dai, buen día. Bien, hola, Valen. Se habló mucho en las redes sociales, fue lo que pasó esta semana con ese juez que liberó a un acusado porque, bueno, dijo que por haber usado el uso de preservativo no lo tomaba como violación a lo que había sucedido con la chica. Esto despertó muchísimas repercusiones en las redes, mucha polémica, porque, bueno, viene atado a lo que vos venías hablando, que, o sea, las capacitaciones de la ley Micaela están, pero no están siendo, o sea, a ver, las toman a las capacitaciones y todo, pero después uno no las toma a las herramientas, pareciera, ni en la justicia, ni tampoco en los efectivos policiales, porque, bueno, también hubo otro caso con un policía que se conoció también en esta semana. O sea, vos contabas que había una reglamentación de que aquellos que no quisieran hacer las capacitaciones quedaran registrados. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí la toman, pero después no las implementan? Muy buena pregunta, Valentina, muy buena pregunta. La ley no prevé, digamos, es perfectible. Hoy no se prevé qué pasa con aquella que toma
toma la capacitación, hace toda la formación, después al momento de definir una política pública, no la lleva adelante. Entonces creo que todavía falta un camino largo por recorrer, porque lo de este juez es justamente el mal estado, o sea, de implementación de la ley Micaela, porque primero hay que ver si el juez efectivamente está capacitado, si ha llegado a esa instancia, porque no en todos los poderes se ha llegado al 100% de los agentes, y después, si lo había hecho, digamos, ¿cuál fue? Por eso digo que es insuficiente una charla en donde una experta o un experto pueda hablar de la temática, sino que los talleres y el hecho del roleplay y de poner en valor, esto es fundamental. Day, querida, como siempre, gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, nos vemos.